Bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy con dos invitados: Francisco Sierra Caballero de la CISPAL, director de la CISPAL, y Hernán Reyes de la Cordicom, para hablar sobre la importancia del pensamiento crítico en la comunicación. Sobre ese tema, durante 22-23 minutos lo vamos a desarrollar, pero antes de desarrollar ese tema quisiera hacerles una pregunta a ambos, que no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver con el desarrollo de pensamiento crítico sobre un tema específico. Bienvenido, Francisco Sierra Caballero, bienvenido, Hernán Reyes. Y quiero comenzar haciendo una pregunta, para que desarrollemos breve, para entrar después a la materia, aunque este nos puede servir como ejemplo para desarrollar el tema. Lula, en Brasil, en una reunión, en una reunión en Brasil donde estuvo también Ernesto Samper, secretario general de UNASUR y expresidente de Colombia, mencionó: el ciclo progresista puede estar terminando. Y fue duro en cuanto a su apreciación. Dijo: todo dependerá de quién mire hacia Estados Unidos. Es una declaración tremendamente dura, más aún en la coyuntura de la geopolítica en este momento. Francisco Sierra. Creo que es una declaración muy marcada por la situación que vive Brasil, que sin duda es complicada, difícil, en el que el proceso del PT fácilmente sí correspondería a ese ciclo, pero no creo que sea representativo del resto de la región. Lo que es importante considerar es el papel de Brasil para UNASUR y geopolíticamente, que sin duda es estratégico. Hernán Reyes, ¿tu opinión al respecto? La política, por su propia naturaleza, tiene un carácter inestable. Efectivamente hay tendencias, hay procesos que se van consolidando, que se van articulando, y hay ciclos y tiempos políticos. A mí me parece que es clave el analizar el nivel de participación de base, de participación ciudadana en estos procesos de corte progresista para saber cuál es su futuro inmediato. Ya vamos a hablar de la participación ciudadana también en la comunicación, pero solo para terminar este temita, y también me llama la atención la declaración de Ernesto Samper en el mismo foro, cuando dice: es importante que cada país ofrezca respaldo para que la UNASUR se consolide en la integración de nuestro continente. Hasta ahí todo iba bien. Estoy preocupado porque tenemos y hemos tenido momentos de gobiernos progresistas en la región, y como la política tiene ciclos y en poco tiempo podremos tener una reversión, perdón, esa es la declaración de Lula. Voy a la de Samper. Cada gobierno, sostuvo Samper, tiene su propio signo, y hay algo importante que es el acercamiento a los partidos opositores, que también tienen que ver con UNASUR, porque en otro momento fueron gobierno. Entonces la UNASUR no es un sindicato de gobiernos, sino una unión de naciones. ¿No es una luz amarilla, Francisco? Puede ser una luz amarilla, pero lo que no cabe duda es que la institucionalidad de UNASUR es estratégica en todos los frentes. Definitivo. En el ámbito financiero, energético, de infraestructura, y dar esa institucionalidad, igual que corresponde a las políticas de Estado en cualquiera de los países progresistas, es el cambio que representa para la región, independientemente del gobierno que estableciera el Ejecutivo, la posibilidad de mantener políticas de Estado y, en este caso, organismos internacionales, espacios como UNASUR, que son el futuro y garantía de la autonomía y soberanía de la región. ¿Tu comentario, Hernán, al respecto? Ciertamente UNASUR no puede aglutinar fuerzas políticas como tal, tiene que de alguna manera ser el depositario de lo que son proyectos nacionales. Y me parece que en América Latina, inclusive más allá de ciertos cambios que pueden darse por ciclo electoral, es importante entender que el ciclo del neoliberalismo es un ciclo agotado, y creo que UNASUR podría tener enormes dificultades si es que en algunos países latinoamericanos hay un proyecto renovado de la derecha que pueda querer volver atrás. De ahí la importancia entonces consolidar cada una de las naciones para fortalecer UNASUR. Ahora sí, vamos al tema de la importancia del pensamiento crítico en la comunicación. Hablemos de Latinoamérica, el Caribe, y evidentemente no podemos hacer abstracción del Ecuador. ¿Hay pensamiento crítico en la comunicación en estos momentos? Yo, sin ninguna duda, creo que América Latina siempre se ha caracterizado en la diferencia del pensamiento y de la práctica, no lo olvidemos. Por ejemplo, los medios comunitarios es una tradición, una característica de la comunicación popular comunitaria de América Latina. Hay una rica y diversa experiencia de iniciativas, de proyectos y de pensamiento crítico que surge fundamentalmente del sur, de Latinoamérica, y que es un referente internacional a todos los niveles. Hoy también, por fortuna, en política pública. Consolidado un buen proceso. Muy consolidado, pero que todavía tiene metas por delante de reconocimiento, de acceso, de participación. Hernán, hago esta pregunta por lo siguiente. Durante algún tiempo hemos venido hablando, y tuvimos la oportunidad de hablar hace un par de años en la cumbre con ustedes dos, en el Parque Histórico de Guayaquil, que por cierto muy bonito, lo estoy extrañando. Pero vamos a lo siguiente. Tuve la oportunidad de conversar en ese momento con ustedes sobre el tema nos habíamos acostumbrado
a construir una sociedad de receptores de información, pero no era una sociedad de ciudadanos activos críticos. Hoy ha cambiado eso. Creo que es importante matizar. Me parece que hay que mirar la estructura del sistema mediático en muchos países latinoamericanos. En el caso del Ecuador, por ejemplo, es una estructura basada y fundamentada en medios privados. Los medios privados, por su propia naturaleza, lo que buscan es rentabilidad social y no tienen mucho interés, efectivamente, en abrir canales para la interactividad y la participación de la ciudadanía. Pero sin interactividad no se puede desarrollar pensamiento. Así es, pero lamentablemente ese ha sido uno de los elementos precisamente ligados al modelo neoliberal, es decir, lo que significa empresa privada, lo que significa lucro, lo que significa rentabilidad, también, creo yo, ha tenido su asiento en el campo de la comunicación, aunque en América Latina, como decía Francisco, hay otras vertientes de comunicación popular. En América Latina hay una vertiente muy importante de pensamiento académico crítico, que son precisamente aquellos que han puesto de alguna manera cortapisas a esta labor de medios privados sin participación ciudadana. Pero entonces, esa realidad de medios informativos versus verdaderos medios de comunicación es un reto para el Ecuador. Hay que ir construyendo audiencias. ¿Tenemos miedo a construir esas audiencias producto de pronto ir construyendo una sociedad de iguales y no una sociedad de desiguales? Ese es el reto, pasar del concepto neoliberal de audiencias como consumidores o usuarios de los medios de comunicación a un nuevo concepto de ciudadanía mediática, de usuarios o sujetos activos, políticamente con derechos en el campo de la comunicación, que además cada vez más a través de las redes sociales se están apropiando del espacio de la comunicación y en muchos casos no tienen el reconocimiento jurídico. Afortunadamente en Ecuador sí tienen y en otros países de la región, pero hay que pasar a construir desde la pedagogía los derechos y el ejercicio de responsabilidad, porque se apela siempre a los profesionales, pero también los ciudadanos tienen que aprender a hacer un uso responsable de las redes sociales, un uso responsable de los medios públicos y de los medios comerciales y privados. Entonces tenemos por ahí un reto que no puede construirse solo desde el punto de vista de una ley orgánica de comunicación, sino desde las políticas públicas y desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, por ejemplo, de los medios comunitarios. Ahora, existiendo mucho medio privado, sobre todo en el Ecuador, en el sentido de que no le interesa el desarrollo del pensamiento crítico en la comunicación porque está más orientado al tema popular para captar rating y evidentemente captar pauta, y la pauta genera flujo de caja y rentabilidad. Los medios públicos, los medios comunitarios terminan siendo una gran alternativa. El tema es la estructura de esos medios públicos y privados en términos de entrar a debatir pluralmente, frontalmente, sin temores y sin miedo. Estos medios públicos y estos medios comunitarios es una herramienta para, desde la comunicación, dispersar el poder. A ver, creo que hay que recolocar el papel de los medios en la sociedad. Los medios son intermediarios, no pueden ser los actores fundamentales de lo que es la comunicación en una sociedad. La comunicación es el campo de la ciudadanía, es el campo de la gente. Y por otro lado, me parece que hay que volver a discutir qué es finalmente lo público. Hay un espacio público estatal que es importante a través de políticas públicas, y hay un espacio público no estatal que es este espacio de encuentro entre los ciudadanos y entre los distintos colectivos sociales. Los medios de comunicación públicos deberían tener como función básica precisamente ampliar o extender esa esfera de encuentro entre los ciudadanos, dejando de lado, o al menos resistiendo de manera inteligente, diría yo, a veces las presiones que ciertos gobiernos, inclusive, creyendo los medios gubernamentales, pueden hacer hacia los medios públicos, y obviamente estableciendo canales de comunicación y de empatía con las demandas y con los reclamos que la ciudadanía tiene, no solamente hacia los gobiernos, sino frente al poder en general. En sociedades como la nuestra, a veces los poderes económicos son mucho más poderosos que quien está un momento determinado al frente del poder político. Pero es una línea muy sensible entre medio público y medio gubernamental. El tema es que hay que tener la madurez política para respetar y poder más bien fortalecer estos medios públicos, porque terminan consolidando la democracia, Francisco. Y en el caso de países como Ecuador eso requiere tiempo,
porque no hay una tradición de servicio público audiovisual. Muy nueva, ¿no? Y en eso necesitamos ir construyendo, haciendo pedagogía de la Ley Orgánica de Comunicación, empoderando a la ciudadanía sobre sus derechos recogidos en la LOC y también fortaleciendo el papel de los profesionales y de la ciudadanía en los espacios y medios públicos, justamente en términos de programación, de contenidos y de crear democracia deliberativa, que es el primer paso a una democracia fuerte, participativa, a través de la comunicación. Como decía mi colega Hernán, que es el espacio público, la construcción del dominio público. Es la construcción del espacio de diálogo, de controversia, también de antagonismo, pero normalizado como una de las características básicas de la democracia. ¿Cómo hacer que esos espacios públicos sean apropiados por los ciudadanos para que verdaderamente exista una participación ciudadana en la comunicación, que no es otra cosa también de que de una democracia participativa? Bueno, hay muchas herramientas, algunas están contempladas en la Ley Orgánica de Comunicación, desde los defensores de la propia audiencia, hasta la posibilidad de establecer formas de diálogo en las redes sociales, espacios programáticos para minorías que permitan representar el espectro diverso, siempre rico y plural de la sociedad civil, no solo el pluralismo político, también de pluralismo y diversidad social. Son formas que permiten, y hay experiencias múltiples, el acceso, la participación y el diálogo. Pero sin duda la gran transformación, la gran revolución ciudadana que tiene pendiente el país es que la ciudadanía haga uso activo de lo que permite la Ley Orgánica de Comunicación y se apropie de los medios públicos. Y eso también, como digo, requiere mucho tiempo, mucha pedagogía, mucha cultura democrática, que nos llevará quizá el tiempo que no está previsto en la política pública, que siempre son tiempos cortos, pero que será la gran conquista de la democracia en el Ecuador. Ahora, el tema es qué tan consolidado está todo esto, ¿verdad? Tenemos un marco jurídico, pero el Ecuador, sobre todo, que es un país que se ha caracterizado por la inestabilidad de la política pública, una especie de guingrigongo. Hoy un gobierno tiene una política, viene otro, tiene otra política, y si las ideologías de los mismos gobiernos son distintas, pues más aún, más confusión. ¿Cómo poder entonces consolidar? ¿Existe ya una apropiación de los ciudadanos, por lo menos en su concepto o en la teoría, para proteger lo que se ha logrado hasta el momento en términos de lo que habla Francisco? Quizá, Carlos, todavía no está consolidada una conciencia ciudadana por defender los importantes procesos que se han gestado estos últimos 8 años en el país. Sin embargo, creo que también hay fortalezas. La Constitución de Montecristi es una constitución que prácticamente da un vuelco hasta al paradigma jurídico existente a nivel constitucional, a nivel de América Latina, a nivel del Ecuador, no se diga. Y desde ese punto de vista me parece que va a ser muy difícil que, pese a que la eventualidad de que pudiera haber un cambio político el 2017, de que pueda haber un partido político o un nuevo liderazgo político que convenza a la ciudadanía de cambiar la Constitución ecuatoriana. Yo creo que hay que volver los ojos a aquellos grandes principios, a aquellos valores, entre otros, los valores y derechos de la comunicación y de información presentes en la Constitución de Montecristi, para poder, a partir de eso, el Estado, a través de políticas públicas, de instituciones, la propia ciudadanía, a través de esos espacios permitidos por la normativa y a través de sus propias lógicas y dinámicas como activo sujeto de participación social, que vayan efectivamente creando espacios fuertes de enraizamiento de aquellas políticas, de aquellos procesos y aquellas dinámicas que se han ido gestando. No nos olvidemos que la Ley de Comunicación es una ley tremendamente joven, está aún en su etapa inicial, tiene menos de 2 años, no hemos cumplido 2 años de aplicación de la ley, tuvimos 4 largos años de tironeo en la Asamblea Nacional para que se apruebe la ley, donde yo creo que mostraron su verdadera faz y su verdadero rostro aquellos poderes económicos, aquellos poderes empresariales y también aquellas fuerzas políticas que no querían ley de comunicación. ¿Por qué no querían ley de comunicación? Esa pregunta yo creo que sigue vigente, precisamente porque la ley de comunicación abre, como decía Francisco, campos importantes para la participación ciudadana y para modificar estructuralmente estas relaciones desiguales y asimétricas entre los medios de comunicación privados fundamentalmente y la ciudadanía, o abre el espacio para que aparezcan medios comunitarios y medios públicos redistribuyendo de manera radicalmente distinta el espectro radioeléctrico, es decir, un hito, digamos, en la historia de la comunicación del Ecuador. Ahora, pero esa distribución del espacio o del espectro, Francisco, en la teoría o en la teorización o en la intención está perfecto, pero el tema es qué tan factible es, porque para aquello se requiere, uno, recursos económicos para poder adquirir la concesión.
3, recursos económicos para adquirir los equipos, recursos económicos para montar la operación y el recurso y para tener y contratar el talento humano. Es decir, ¿qué tan factible es en los medios comunitarios, sobre todo? Bueno, en Ecuador existe talento humano para los medios comunitarios, existe también la posibilidad de políticas públicas que promuevan y fomenten esos medios comunitarios. Es necesario establecer procedimientos diferenciales. Es posible en la ley, el nuevo constitucionalismo implica procesos, por ejemplo, si hablamos de las culturas ancestrales indígenas, proceso de regulación diferenciado justamente para proteger el espíritu de la Constitución y de la ley, que es permitir que estos grupos accedan a frecuencias y tengan esa capacidad. Pero además, desde CIESPAL estamos abogando porque es necesario en Ecuador, si pensamos en el futuro de la televisión digital terrestre, espacios de cooperación y convergencia de medios públicos, de medios comunitarios e incluso de medios privados que no tendrían la capacidad económica, financiera, de cumplir ciertos principios y ciertas exigencias de la Ley Orgánica de Comunicación. Y eso fortalecería el empleo, el talento humano, el desarrollo del audiovisual, la industria de contenidos de Ecuador, estableciendo sinergias y cooperaciones. Es evidente que los medios comunitarios son muy diferentes a los medios públicos, tienen otra razón de ser, no profesional exactamente, pero hay talento humano, hay potencia, hay experiencias, prácticas, y sería posible, necesitamos impulsar políticas públicas en esa materia. Con una capacidad de amplificación tremenda, ¿eh? Además, ahora, quiero hacerles una pregunta. Mucho se habla del periodismo ideológico, y yo no lo critico. Yo creo que es legítimo que haya un periodismo ideológico siempre y cuando se lo mencione, se lo indique, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un periodismo ideológico y un periodismo político, verdad? Acordémonos que el periodismo nació de alguna manera ligado a responder las necesidades de información y de debate alrededor de dos campos, el campo económico, el tema de información de mercado, y también el campo político. El periodismo en sus inicios, la prensa, llamémoslo así, era una prensa fuertemente politizada. Con el paso del tiempo se producen dos fenómenos. Uno, se va mercantilizando lo que es el proceso de información y van descubriendo que también es buen negocio tener un medio de comunicación, precisamente con este ligamen con lo que es la publicidad como fundamento, como aceite, digamos, para que pueda funcionar el mercado, la maquinaria del mercado. Pero por otro lado también va apareciendo esta idea de objetividad periodística y de transparencia, esta idea de que el periodismo debe estar más allá del bien y del mal. Yo estoy convencido que el periodismo es todo lo que acabé de decir y quizá algo mucho más en proyección y en potencia. Sin embargo, yo creo que esa politicidad que es propia del periodismo y que yo creo que es importante porque está ligada a la necesidad de que la sociedad debata sobre temas fundamentales, y ese es un debate en el fondo político, no puede ser confundida con una falsa politiquería, una falsa politicidad o una actoría política desmentida constantemente por los propios medios de comunicación, porque yo creo que la ciudadanía tiene el pleno derecho a saber si es que un medio está posicionado en pro de un proyecto o en contra de un proyecto. Ni siquiera estoy hablando a favor o en contra de un gobierno o de un gobernante, sino de un proyecto de sociedad. La comunidad tiene el derecho a saberlo. Para eso está todo el campo editorial del medio de comunicación, pero que tiene que cumplir también ciertas bases mínimas. No puede haber editoriales que traten temas tan absolutamente banales como la entrega de 3 paquetes de tubérculos en el Palacio Carondelet, y los medios de comunicación no solo conviertan aquello en la primicia de la noticia política, de la sección política de noticias, sino que después, durante una semana entera o semana y media o 2 semanas, los distintos medios de comunicación hagan y exhiban editoriales, comentarios editoriales refiriéndose a aquello. Yo creo que los ecuatorianos nos merecemos una mejor calidad de contenidos de todo tipo, contenidos de opinión y contenidos informativos. Y eso implica volver a repensar lo que significa hacer periodismo en este país, hacer periodismo de opinión o hacer periodismo de información. Creo que hay un propósito fundamental más allá de la coyuntura, más allá de la temporalidad de la noticia. Ahora, Francisco, para desarrollar pensamiento crítico se requiere libertad de expresión. Pero cuando el periodismo se transforma en actoría política, ¿no atenta acaso contra la misma libertad y en consecuencia contra el propio pensamiento crítico? Esa es una de las características de lo que ha sucedido en la región, en América Latina. Ante el barrido de la crisis neoliberal y de los partidos que representaban esos intereses
ajenos además a la realidad de América Latina del neoliberalismo, se han convertido en actores políticos opositores los medios de comunicación. Que además se añade que en los procesos de conquista democrática y regulación han sido los principales opositores, no es nuevo. Desde los años 70 fueron los que se opusieron a un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, al célebre informe McBride. Fueron duros opositores, algunos como el director del Mercurio, el propietario de la familia Edward, expulsado ahora por el Colegio de Periodistas de Chile, fueron representantes de la CIA y prepararon el golpe de Estado y vulneraron sistemáticamente los derechos humanos, la libertad de expresión, y hoy, de nuevo, vuelven a ser opositores frontales a gobiernos de progreso, es decir, a la propia legitimidad democrática. Creo que eso es preocupante desde el punto de vista de que en algunos casos extremos, como el de Venezuela, incluso han sido organizadores de golpes de Estado. Golpes blandos se habla, golpes mediáticos, pero en cualquier caso, golpes de Estado, es decir, vulnerando la propia racionalidad democrática y el juego de opinión, de discusión en el espacio público de la libertad de expresión. Digamos que a veces el concepto de libertad de expresión que tienen estos actores políticos es el de ellos mismos y sus intereses frente al resto de la ciudadanía. Gracias, Francisco. Y ya para terminar, Negrito, solamente una última pregunta. He tenido la oportunidad de recorrer el país y visitar algunas facultades de comunicación. Veo que hay jóvenes que están interesados en realmente cambiarle la cara al periodismo. En ese sentido, ¿cómo no perder esa siembra para que la cosecha sea eficiente? ¿Qué tenemos que hacer desde la política pública y la academia, sobre todo, comprometida en el desarrollo de un verdadero periodismo? Hernán y Francisco, y terminamos. Carlos, tratando de volver a lo que es el tema de este programa, tratando de volver a entender la comunicación, entender la información desde un pensamiento crítico. Si es que no hay esta distancia que marca justamente la conciencia sobre lo que es la realidad estructural de los procesos, la capacidad que tenemos los seres humanos para transformar la realidad y los obstáculos que existen en esa realidad para no dejarse ser transformada, yo creo que todo el resto, la teoría, la metodología, las discusiones que se puedan generar en las aulas son inútiles. Gracias, Hernán. Francisco. Muy breve, creo que se está consiguiendo con la Ley de Educación Superior, que rompe la brecha entre la academia, las facultades de comunicación, la sociedad civil, por ejemplo los medios comunitarios, y lógicamente también de algún modo los profesionales de la información. Si superamos esas brechas, creo que el futuro de la comunicación de esos jóvenes va a ser mucho más esperanzador. Hernán, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en Pensamiento Crítico. Detrás de los medios de comunicación, sean estos privados, sean públicos o comunitarios, seguramente debe haber muchos intereses. Pero más allá de aquello, no permitamos que sean los medios los que marquen la agenda en los países. No permitamos que sean los medios los que depositen mediante la opinión la protección de sus propios intereses, sean políticos o sean económicos. El ritmo de una nación la ponen ustedes. Y son ustedes los llamados a apropiarse de los espacios públicos. Son ustedes los llamados a hacer opinión. Son ustedes los llamados a construir una sociedad donde se rescate el diálogo a pesar de la discrepancia y de la diversidad. Son ustedes los llamados a construir y consolidar la democracia aquí en el Ecuador. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día de mañana y ya viene Diego Valencia, que se ha reincorporado para darnos a conocer sobre todos los deportes a nivel nacional e internacional.